problemas en tu matrimonio. ¿Estás harto de los conflictos familiares? Tu hogar está al borde de la destrucción. A continuación, su programa, Matrimonios y Conflictos. Con Eglis de López y Gilberto López. Con defectos y con tus virtudes te amo. Señor, te doy las gracias por este momento, te doy las gracias, Espíritu Santo de Dios, porque te estás paseando por este lugar, te estás paseando allí en ese hogar donde está la dificultad, donde está el problema. Señor, tú vas a dar un espíritu de tranquilidad, de sosiego, porque hay palabras que tú vas a dar en cada hogar, Dios. Bendice los matrimonios y bendice la familia y úsanos como un canal de bendición para tu gloria y para tu honra. Amén y amén. Gracias, mis hermanos, por estar orando por nosotros. Ahora sí le voy a dar nuevamente el pase a mi amado esposo para que esté llevando la lectura de la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Lucas, el apóstol Lucas, capítulo 8, del verso 40 en adelante. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús, un texto muy conocido, gloria a Dios. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase a su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que tenía gastado en médico todo cuanto tenía, y que había gastado, en médico todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro y los que estaban con él: Maestro, la multitud te aprieta y oprime. ¿Cómo dice quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo que por causa le había tocado y como al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaban aún hablando cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes al maestro. Oyendo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Entrando en casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, Jacobo, a Juan y al padre y la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentaciones por ella, pero él le dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, inmediatamente se levantó, y él mandó que le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús le mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Padre, en el nombre de Jesús, bendice esta lectura, que sea de bendición, Señor, para la enseñanza que tenemos, para el propósito de hoy, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. El tema está basado en esta enseñanza y en muchas situaciones también que se presentan diferentes a esta enseñanza. El tema que tenemos para hoy es... Pues el tema que le traemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se titula Crisis en la Familia. Y ustedes dirán: oye, sí está bien, porque estamos viviendo justamente en esa situación. Pero déjame decirte que no nada más que esa es la crisis. Hay muchas formas de crisis, ¿verdad, amado? Y el tema es crisis en la familia. Y allí, en la lectura que mi amado esposo estuvo leyendo, ahí ustedes ven que ahí también se formaron dos tipos de crisis. Amén. Sí, no voy a predicar, de paso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dos tipos de crisis, y esa era una crisis sumamente fuerte para este pobre hombre, en la cual su hija estaba muriendo.
Cuando un padre ve o una madre ve que su hijo o su hija muere o que está enferma, no que muere, que está enferma, eso me imagino que la persona, bueno, yo le he pasado, está sufriendo. También vemos en esa palabra que mi amado esposo estuvo leyendo, que es lo de la mujer del flujo de sangre. ¿Qué tiempo? ¿Cuántos años pasó esa pobre mujer sufriendo, estando con esa crisis? No era una crisis familiar que tenía ella, era 12 años, y no era una crisis que tenía ella misma, personal, de su cuerpo, sangrando. Yo me imagino que esta mujer estaba con la hemoglobina demasiado baja porque estaba sangrando, pero todavía no era el tiempo de partir. Dios tenía un propósito en ella. Dios tenía, así como tenía un propósito Dios en esta mujer, porque imagínate 12 años sangrando, le dio vida, porque ella era hija de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Dios también tiene un propósito contigo, mujer que me estás escuchando. En esta tarde, en este momento, Dios tiene un propósito contigo. Aleluya. Y entonces, esta mujer tenía una crisis, ella, de enfermedad. Hay diferentes tipos de crisis, porque no es nada más la crisis que estamos llevando o ahorita en la actualidad. No, hay diferentes. La persona cuando tiene una crisis está sufriendo, está dolida. No importa el tipo de situación que esté pasando. Amén. Amén, sí. Y las crisis vienen, no es porque, claro, muchas veces nosotros buscamos que sucedan crisis en nuestras vidas, pero a otras vienen como lo que acabamos de leer. Gloria a Dios, ¿verdad? Venía el Señor Jesús, la familia fue de Jairo, gloria a Dios, se pareció. Mi hija dice, maestro, mi hija se está muriendo, ¿verdad? Su hija única que fuera. Pero en ese intervalo, en ese paso de la gente que lo empujaban y esto, entonces hubo la sanidad de la mujer de flujo, como le explicó mi esposa. Y entonces cuando ya terminó, cuando la mujer se iba, aparece el criado diciendo, no te preocupes, ya no vaya, no llega. No moleste más. No moleste más al maestro porque ya ella murió ya. ¿Murió para qué? ¿Para qué? Y entonces Dios dijo no, el Señor dijo que ella no estaba muerta. Sí. Sí, lo que hacían es burlarse. Lo que hacían es burlarse, no lloré y no está muerta, sino que duerme, gloria a Dios. Porque todo era para glorificarse, para que el Señor se glorificara, para que su nombre fuera exaltado y que nosotros conociéramos hasta hoy. Desde que se escribió esta historia se habla todos los días de este milagro, de muchos milagros que hizo el Señor. Gloria a Dios. Entonces aquí hubo una crisis, una crisis emocional fuerte, una crisis de la pérdida de una hija, de una persona, de un ser querido, de un ser amado, ¿verdad? Una pérdida que ocasiona un dolor tremendo en cualquier padre, cualquier madre de familia, como lo estamos viendo hoy en día, como están muriendo nuestros jóvenes, como están muriendo también muchas mujeres jóvenes también, porque se oye en la calle asesinados, masacrados por tantas cosas que estamos viviendo actualmente en esta crisis emocional, esta crisis social, porque estamos viviendo una crisis social en todas las formas habidas y por haber. ¿Causada por quién? Por el mal. El mal es el que causa las crisis. ¿Y el mal quién lo causa? El enemigo de las vidas del ser humano. El enemigo que un día se rebeló contra la presencia de Dios. Gloria a Dios. Se rebeló contra la presencia de Dios en la tierra. ¿Y cuál es la presencia de Dios en la tierra? Aparte de su presencia con el Espíritu Santo o su presencia como Dios, el hombre. Hizo el hombre a su imagen y semejanza y lo colocó en la tierra. Y este enemigo, que usted sabe quién es, se rebeló y se ha rebelado y se sigue rebelando contra todo lo que ha creado nuestro Señor Jesucristo. Y Él quiere destruir a como dé lugar a la familia, sumergiéndola en una crisis profunda, en una crisis de desesperación,
en una crisis de enfermedades, una crisis de lamento, una crisis conflictiva de los matrimonios, una crisis conflictiva con los muchachos, con la familia, los estudios y la inseguridad y tantas cosas que Él ha puesto en la vida de la familia, en la vida del ser humano, en la vida del hombre para destruir, porque ya le queda poco tiempo. Vemos cómo están las naciones mundialmente en crisis. Hay crisis por todos lados y el hombre en medio de esta crisis no ha respetado ni respeta a magistrados, hombres de leyes, hombres que están en eminencia, en altos cargos, hombres que presiden pueblos y presiden naciones. Entonces están ordenando, están aprobando leyes contra todo lo que no le agrada a Dios. Mi nombre es Celio Mena, soy de San José, Costa Rica. Conocí al Señor en el año 76, en el año 79 conocí a Rosa María, la que hoy es mi esposa. Mi nombre es Rosa María Monje Fallas. Tengo 52 años, soy periodista y quiero contar un testimonio porque realmente hemos visto milagros y maravillas en nuestra casa. Desde nuestro noviazgo fue un noviazgo bastante difícil, siempre habían diferencias. Ella, por ser una mujer que manejaba un liderazgo muy fuerte. Me criaron en un matriarcado, porque viví en familia donde mi abuela, mi madre tenían esa autoridad. Yo no la tenía en mi casa. Y yo me crié con una abuela que también era bastante fuerte ella, y yo tenía problemas de inseguridad y algunos otros problemas emocionales. Nos casamos y empezamos así nuestro matrimonio. Muchos matrimonios nos casamos con muchas diferencias y no las acomodamos en el transcurso de los años. Los primeros meses y años, sí, pues fueron muy bonitos, llenos de ilusiones, pero también llenos de dolor y diferencias. No respetamos la diferencia del otro y empezamos con las discusiones, con los pleitos, con las diferencias, los insultos, las agresiones. Ella siempre queriendo manejar la situación en la casa. Los roles estaban totalmente invertidos. Porque uno de los problemas más grandes que yo tenía en mi matrimonio era el mandar, el que yo quería el poder, el que yo quería hacer las cosas en mi casa. Vivíamos una relación espiritual con Dios muy inestable. Éramos creyentes, por supuesto que sí. Lo que pasa es que muchas veces vivimos una doble cara. En la iglesia sonreímos, en la iglesia estamos alegres, en la iglesia aplaudimos y la gente cree que somos muy felices. La gente cree que estamos muy bien. Pero nos montamos de nuevo al carro o salimos de la iglesia y empieza otra vez el problema. Ni ella tenía razón, ni yo tenía razón. Simplemente buscábamos, orábamos mucho, pero no encontrábamos. Muchas veces nosotros creemos que estamos orando bien. Y yo oraba para que el Señor lo cambiara a él, pero no para que me cambiara a mí. Muchas veces yo decía, yo estoy cambiando. Claro que estoy cambiando, pero no estaba cambiando. Yo decía, Señor, cámbialo, quítale ese corazón de piedra y ponle un corazón de carne. ¿Y qué cosas no decía yo más? Tenemos otros problemas, que son problemas económicos muy serios. Nos vamos endeudando de una forma bárbara. Vivíamos con problemas muy serios económicos. Ella tomaba decisiones sin consultarme. Nuestros hijos estudiaban en colegios donde había que hacer un gran esfuerzo y sacrificio económico. Aún así salíamos adelante de alguna u otra forma, ¿verdad? Buscando créditos, buscando financiamiento para una y otra cosa. Llegamos a endeudarnos a tal extremo de que no teníamos que pagar, no teníamos con qué pagar la casa. Llegamos a perder nuestra casa. Perdemos nuestra casa, está en remate la casa, no teníamos ingresos. Yo había estado en la universidad un tiempo y no había terminado mi carrera profesional. El Señor me suple todos los recursos para que yo pueda reiniciar la carrera, que era contabilidad y auditoría. A los 44 años yo termino la carrera con muy buenas calificaciones y muy buen rendimiento académico. Ese día voy yo de camino para la universidad y de camino el Señor me pide que le entregue ese título en el cual yo estaba muy cerca a retirar.
Fueron 3 años, o casi 4, de esfuerzo, de muchas noches, de madrugada, de estudio. Y el Señor de camino me pide el título. Y yo siento en mi corazón y mi mente que Dios desea que le sirva a Él. Y yo le decía, bueno, pero ¿a dónde voy a ir a trabajar? ¿En qué lugar? Porque yo no me imaginaba trabajando en un lugar cristiano. Pero digo yo, bueno, Señor, yo simplemente te lo entrego. No entendía cómo. Días después, don Jonás González Ortiz nos llama para invitarnos a almorzar, a mi esposa y a mí. Yo no lo conocía, ni conocía a su esposa Juanita. Ella era amiga de mi esposa. Junior, después del almuerzo, nos lleva al canal y entramos a la oficina de contabilidad. Estaba sola y yo le pregunté que esa oficina qué. Y entonces me dijo que esa oficina pues era la de contabilidad y tenían 3 meses de no tener contador. Eso fue en marzo, como a finales de marzo del año 2002. Y el 2 de abril del año 2002 yo estaba trabajando para Enlace. Ahí se inicia, siempre lo he dicho, ahí se inicia el proceso de restauración en mi vida. Mi esposa había puesto una orden de desalojo para mí, porque la situación era tal que ya ella no soportaba más. Yo la agredía de palabra, nunca la toqué físicamente, pero de palabra la agredía mucho. En el momento yo no entendía qué era lo que estaba pasando. Llegué a pensar que odiaba a mi esposa por lo que me había hecho, que me sacaban de mi propia casa y no me daban tiempo de sacar únicamente mi ropa y yo no sabía ni para dónde iba a ir. Ahí empezó, yo diría que una relación más íntima y más personal con Dios. En esos días de soledad, en esos días de dolor, de saber que lo amaba y que a la vez no lo tenía, prácticamente lo había perdido. Yo lloraba mucho, me tiraba al suelo llorando, pidiéndole por mi esposa. Ahí me di cuenta que era la mujer a la cual yo amaba. Todo ese dolor, todo eso yo llego a encontrarlo cuando el Señor me abraza con su amor, me toma y yo descubro que yo tengo que cambiar. Porque yo empiezo a descubrir que puedo ser una mejor esposa, que puedo ser una mejor madre, que puedo ser una mejor profesional, que puedo ser una mejor mujer. A tener más misericordia de Dios, a tener más el amor de Dios, a tener más la bondad de Dios. Y pasaron 2 años muy dolorosos, separados, ¿verdad? Que Dios hace milagros, hace milagros. Después de 2 años de estar separados, 2 pastores intervienen en este proceso. Nos citan estos 2 pastores a su casa y duramos unas 3 o 4 horas discutiendo. Yo lo condenaba, él me condenaba y seguíamos en aquello. Lo mismo, acusaciones y acusaciones. Pero ¿sabe cuál fue el final? Estos pastores nos dicen al puro final, ya se dijeron todo, eso fue todo. Bueno, a partir de hoy, nunca más se vuelven a repetir lo que hoy hablaron. A partir de hoy, nunca más vuelven a ese pasado. Desde hoy comienzan a caminar como novios, a conquistarse de nuevo, a conocerse de nuevo, y nunca más lo que pasó atrás se vuelve a repetir. Ahí esa misma noche tomamos la decisión de arrancar de nuevo e iniciamos 6 meses como de un noviazgo después de 25 años de casados. Y fueron 6 meses, a los 6 meses yo regreso a mi casa y han pasado 2 años donde hemos entendido claramente cuál es el rol de cada uno de nosotros. El milagro es que nunca más hay más gritos, nunca más hay ofensas. Me he entregado mucho más a la lectura de la palabra, a entender el amor de Dios, a entender que el hombre es el que debe proveer y cuidar, proteger, amar a la mujer. Volver a ver a sus padres unidos, esa es la felicidad de mis hijos. Hemos restaurado nuestra relación emocional, nuestra relación como pareja, nos amamos, nos queremos. Hemos podido ver, hoy día tenemos ahorros, hoy día no tenemos deudas, no le debemos absolutamente a nadie. Nuestra casa, el Señor nos la devolvió, está libre de deudas. Y ahora estamos a las puertas de volver a renovar nuestros votos como una familia restaurada, pero como una pareja completamente restaurada. Esa primera vez yo hice el pacto de amarla y respetarla, pero fallé.
Le fallé a ella y le fallé a Dios. Quiero volver a hacer la reafirmación de esos votos ante mis amigos, ante mis compañeros, ante familiares, ante la congregación a la cual yo asisto. Y reafirmar esos votos que dicen: yo prometo cuidarte, protegerte, amarte, serte fiel. Lo que yo siento por él es mucho amor. ¿Por qué? Porque ahora yo logro admirar, yo logro ver en él tantas cosas que antes no veía, cosas bellas que no valoraba. Entonces, ¿cómo no voy a amarlo? Porque ahora él me chinea, ahora él me cuida, ahora él me protege, ahora él está encima mío, buscando ver cómo soluciona mis necesidades. Y es una decisión que yo he tomado y que va a ser hasta los últimos días de mi vida. Bueno, estamos nuevamente de regreso con ustedes y gracias por estar esperando allí y viendo este video pues que acaban de ver. Estamos hablando acerca de la crisis en la familia y le explicamos, estuvimos leyendo la palabra del Señor y explicamos las crisis que se encontraban allí, que muchas crisis se encuentran en la palabra. Si te pones a escudriñar la palabra de Dios vas a encontrar muchos tipos de crisis que hay. Pero sí, tenía por aquí algo que muchas veces nosotros decimos, bueno, ¿y qué es una crisis? Crisis es una situación difícil o complicada que se puede presentar en el hogar. Difícil o complicada. El encargado de llevar la crisis a los hogares es el enemigo, lo entendemos así. Porque Dios no está, como digamos, contento, agradable a una crisis que el cristiano, el Hijo de Dios, esté pasando. No. El enemigo sí le agrada cuando tú y yo estamos en crisis, pero hay unos factores que tenemos que verlo mediante, estamos desglosando lo que es este tema, lo que produce la crisis y por qué y cuáles son las consecuencias y qué es lo que podemos hacer para no tener crisis en el hogar. En la Biblia aparece un texto que siempre lo digo y siempre me gusta decirlo, porque cuando nosotros velamos y oramos, esa palabra que dijo el Señor, velad y orad, esa palabra la dijo Dios, se la dijo a los apóstoles. Y eso quedó plasmado aquí en la palabra para ti y para mí. Para todos nosotros quedó allí un consejo. Velad y orar. Dios lo dijo clarito. Pero ¿por qué tenemos que velar y orar? Para no caer en tentación. Y cuando la tentación viene, viene la crisis. Por la tentación viene la crisis. Hay el conflicto, hay el problema, hay la situación difícil por una tentación y porque no estamos primeramente orando y velando. ¿Qué es lo que la Dios tentación quiere? Por el pecado, por la insinuación, por un chisme, por un celo, porque estamos completamente, la crisis viene a nuestra vida como cristianos, como hombre de Dios, es con otros los cristianos muchas veces, y también con los amigos que me están escuchando en este momento y las amigas que no son cristianos, vienen a su vida, las crisis vienen a nuestra vida porque estamos desconectados completamente de la presencia de Dios. Estamos desconectados de la protección divina que el Señor nos da a nosotros. Primeramente, hablando de los hijos de Dios, como hijos de Dios, nos descuidamos, nos desconectamos de la presencia de Dios, comenzamos a dudar, comenzamos a flaquear, nos comenzamos a afligir porque nos falta tal cosa, porque tenemos tal situación, tenemos tal problema, se nos presenta esto, sin saber que hay un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar y al que encuentra descuidado, como dice mi esposa, ni velando, ni orando, ni buscando la presencia de Dios como debe ser, ni actuando delante de los ojos de Dios, ni ante los ojos de los hombres, como un buen cristiano. Entonces el enemigo viene sobre él esta cantidad de crisis y de problemas en su vida. Gloria a Dios, como decíamos un hermano que escuchábamos en una predicación. Las crisis se pueden superar, toda crisis tiene solución, gloria a Dios, sí tiene solución. ¿Por qué? Porque ahí está el dador de la vida, está Jesucristo que murió por ti y por mí,
para ayudarnos a salir de la crisis. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible, ¿verdad, hermana? Claro, no hay nada imposible. Hay veces que nosotros creemos de que la crisis va a venir nada más por los problemas que estamos pasando. No. También la crisis llega en el pensamiento del ser humano. En los pensamientos llega la crisis. Ustedes pensarán allí y dirán, bueno, ¿y cómo va a llegar una crisis en los pensamientos? Preocupaciones. Las preocupaciones, comienza, ¿quién es el que comienza a enviarle malos pensamientos a la esposa hacia el esposo? ¿Es Dios? No, en ningún momento. El enemigo se encarga de eso, para producir o provocar un conflicto, una crisis que puede expandirse en toda la familia. Pero el enemigo lo hace cuando nosotros le damos chance. Ahí te iba a llegar. Cuando le damos lugar, cuando le damos la oportunidad. Sí, Señor. ¿Verdad? La palabra es clara, vuelvo y repito, si tú no oras, si tú no velas, ahí el enemigo entra en el pensamiento. ¿Qué es lo que pasó con Daniel? Daniel tenía crisis, ¿te acuerdas? Bastante crisis fuerte. Pero ¿qué hacía Daniel? Daniel estaba sentado, Daniel se la mantenía sin orar y sin velar. No, Daniel oraba. Y 3 veces al día, no únicamente hacía una oración tan corta. Yo me imagino que Daniel pasaba más de 1 hora clamándole al Señor. Le venían las crisis. No podemos decir que no tenía crisis. Acuérdense del foso de los leones. Acuérdense allí del horno de fuego. Esa es una crisis fuerte. Pero ¿qué hacía Daniel? Daniel se desesperaba. Tenemos crisis, pero no podemos desesperarnos, ¿no es verdad? Porque ¿qué le pasó a Daniel? Lo vuelvo y lo repito, que estaba en oración. Cuando un cristiano, amado, cuando un cristiano descuida, escuchen bien esta palabra, descuidan la vida espiritual, la oración, que son 4, la oración, el ayuno, la palabra, la vigilia, que descuidan algunos de esos, ¿qué pasa? Viene la crisis y consume. Si Daniel no hubiese estado orando, Daniel se lo comen los leones. Si Daniel no hubiese estado como obedecía a Dios y oraba, que dice la palabra, también se hubiera quemado en el horno de fuego. Pero otra cosa también que hace falta también, aparte del ayuno, la oración, las vigilias, eso todo lo podemos hacer. Pero hay algo muy importante que el hombre ha dejado en su hogar: el altar familiar. El altar familiar. Que es lo importante. El hombre cristiano, el hombre que tiene a Cristo, tiene que tener en su hogar un altar familiar. No es un altar que vas a poner la Biblia ahí y la vas a poner en el Salmo 91 en un rincón con 2 floreros al lado y tenerla ahí, que sea el altar familiar. No, el altar familiar es tu familia reunido por la mañana, a levantarte o al acostarte, gloria a Dios, a reunirte, a leer la palabra, a orar juntamente con ellos, con las manos agarradas de rodillas, como el Señor le indique, le dé. Pero es necesario estar unidos, estar ahí, para que cuando venga la crisis, cuando venga la situación, cuando venga el problema, la desesperación, nos pueda encontrar fortalecidos. Cuando venga el enemigo a arremeter contra nuestras vidas, esos dardos van a rebotar. Eso va a ser más fácil de arreglar. Esa tormenta que viene sobre nosotros, vamos a tener paz en medio de cualquier tormenta, situación que se nos presente. Entonces no debemos descuidarnos. Las crisis llegan a los hogares de los hijos de Dios, de los cristianos, de los hombres que buscan de Dios, por el descuido, sí, porque han descuidado. El enemigo, como decía un hermano en la predicación, no le tiene miedo, no le importa que usted cante muy bonito, que usted predique muy bien, que usted haga muchas cosas, ¿verdad? Para la honra y gloria de Dios. Él le tiene miedo y le tiene pavor y se retira de aquel hombre o aquella mujer que está dentro y anda dentro de la presencia de Dios continuamente. Un hombre y una mujer de testimonio, un hombre verdaderamente de búsqueda del Señor, y un hombre que esté haciendo lo que le agrada a Dios realmente. No es que esté viviendo a la manera de Él. Tiene que vivir a la manera de la palabra de Dios y a la manera como Cristo manda en su palabra, hacer la voluntad de Dios. Entonces el enemigo a un hombre o una mujer
que realmente tenga a Cristo en su corazón, realmente esté buscando la presencia y la presencia de Dios esté en su vida, esa sangre preciosa de Cristo va a ahuyentar todo problema, toda situación que se le pueda presentar en alguna crisis. Amén, amado. Hablando de esto que está diciendo, que la sangre de Cristo, que es la que nos cubre, nos protege, ese cerco, esa protección, como siempre digo, la vida de Job, que le colocó Dios a Job. Eso, ¿por qué vivía Job? Era orando. Job vivía ayunando, como dije en una programación no hace mucho, que él lo hacía, lo dice la palabra en Job capítulo 1. Él hacía ayuno todos los días por sus hijos. Él ayunaba por sus hijos. Entonces, esa sangre del cordero es la que el enemigo le tiene miedo. No es que te vas a echar un poco de sangre, no, eso no es la idea. Esa no es la idea. La idea es que busquemos, a mí me incluye, que busquemos al Señor en oración, que hagamos un altar familiar, ese altar que es tan bonito, en la mañana, en la noche, cuando nos vamos a descansar, ya nosotros nos acostamos, como dice la palabra en el Salmo, capítulo 4, versículo 8, que en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo en ti, Jehová, me hace vivir confiado. Qué bonito la confianza en el Señor, ¿por qué? Porque estamos buscando del Señor. Y aparte de eso, la congregación también. Y congregarse, por supuesto, es importantísimo congregarse, porque la Biblia me dice a mí claramente que debemos de congregarnos todos los días, tenemos que congregarnos. Delante de la presencia de Dios, primeramente como hombres, como iglesia que somos nosotros, congregarnos delante del Señor todos los días, presentarnos delante de Él y congregarnos con Él. Amén. Y congregarnos con nuestros hermanos, gloria a Dios, Señor. 3 veces a la semana, 4 veces, pero tenemos que congregarnos. La misma palabra establece que debemos reunirnos, ¿verdad? Gloria a Dios, porque hay bendición, ahí hay fuerza, ahí de repente hay un mensaje, como dije en un programa anterior, de repente el Espíritu Santo usa a alguien, entonces hay un mensaje para nuestra vida que nos va a fortalecer, y cuando llegue la crisis, bueno, la crisis va a venir, y la crisis está, y la crisis seguirá la crisis, pero nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y nosotros somos los que vamos a resistir y a soportar esa crisis. Y la crisis que vivimos actualmente, solo la familia cristiana, un verdadero hombre cristiano, una verdadera mujer cristiana, un hogar verdaderamente cristiano, son los que van a poder resistir esta crisis en que estamos viviendo en la actualidad a nivel mundial. Amén, gloria al Señor. Muchas veces nosotros tenemos ese pánico ahora, en estos tiempos, que estamos viviendo en una crisis tremenda aquí, pues, en nuestro país, estamos viviendo. Pero que si nosotros nos ponemos a pensar y angustiarnos por todo lo que está pasando, mira, no se nos va el día completico en los pensamientos, así como le dije a un principio, ¿no? Que la crisis, el enemigo entra en los pensamientos del hombre para ponerlo en crisis de los pensamientos. Pero si nosotros ponemos a pensar, ay, que la escasez, pasamos el día en eso y no nos acordamos de que tenemos que orar y leer la palabra, sino si estamos orando, estamos leyendo la palabra, estamos pensando en la harina pan, estamos pensando en lo que no tenemos en la casa, y nosotros mismos estamos causándonos una crisis, porque no le dejamos la carga a Dios como Dios quiere, que nosotros nos desprendamos de ese afán y de esa ansiedad en la cual estamos provocando nosotros mismos una crisis para toda la familia, tanto para la ama de casa o el cabeza del hogar, y también para los hijos porque es que pasa, eso se expande, eso abarca toda la familia. Pero entonces, ¿qué debemos de hacer? Descansar en el Señor. Porque si tú vas a la esquina, está una bodega, tú vas a conseguir, si estás descansando en el Señor. Pero si no descansas en el Señor, se te acumula el tiempo, no le das el tiempo al Señor, no buscas del Señor de ninguna u otra forma, no estás pensando en lo que te falta y la situación en que estás viviendo. Amén. Sí, otra cosa que quiero decir y quiero aportar es lo siguiente: nosotros como cristianos, como hijos de Dios, ante la situación que estamos viviendo actualmente en nuestro país, donde se esté viviendo estas situaciones de escasez, de inseguridad, de esto, a nosotros lo que nos toca es, lo que tenemos que hacer es nosotros es orar.
Gloria a Dios. Orar por nuestros países, orar por nuestros gobernantes, orar por todos los que nos rodean. Nuestra palabra de oración, bendecir, nos toca es bendecir, no murmurar, no quejarnos, que no hay aquello, que no hay esto, que nosotros orar e intervenir en oración. Dios nos mandó a orar los unos por los otros, a orar por los que están en eminencia, a orar por nuestro país, para que haya producción, para que haya trabajo, para que las cosas mejoren. Pero como nosotros sabemos que las cosas cada día más bien van a empeorar, gloria a Dios, dice la palabra de Dios en Mateo 24, que estamos en los tiempos finales, estos son principios de dolor y apenas, pero nosotros tenemos la confianza en el Señor, que a nosotros, a los hijos de Dios, a los que realmente andamos en su palabra, no nos va a hacer falta de ningún bien. Dios va a proveer la medicina, Dios va a proveer la salud, Dios va a proveer las necesidades, la va a proveer, pero tenemos que estar orando. Amén. No en esa preocupación, falta aquello, falta esto otro. Dios es nuestro proveedor, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿De quién temeré? Dice la palabra. ¿Qué hacerme el hombre? ¿De quién voy a temer Dios? Yo no voy a temer del hombre, gloria a Dios, porque Dios está conmigo. Dios dice que está alrededor de nosotros, gloria a Dios, como poderoso gigante. Y entonces debemos tener esa confianza que cuando venga la crisis, vengan los problemas, no murmuremos, no hablemos, no comentemos, démosle gracias a Dios y la gloria de Dios, porque se acerca el que viene por nuestras vidas, por nuestras almas. Se acerca la gloria de Dios. Cristo está a la puerta y Cristo viene pronto. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor, amado. Creo que el tiempo ya se está cortando y creo que ya vamos a hacer el llamado a todas aquellas personas que no han aceptado a Cristo, o quizás hay personas que quieren reconciliarse con el Señor, quieren salir de la crisis. Sí, quieren salir de la crisis porque en la vida que estás viviendo ahora, que no, sin Cristo, que no tienes a Dios en tu corazón, la crisis nunca se te va a apartar. En cambio, cuando llegas a los caminos del Señor, vacío, de dolor. Sí, cuando llegas a los caminos del Señor, todo eso se va a apartar de ti, porque el Señor Jesucristo, Él lleva tu carga. Gloria al Señor. Yo quisiera que mi amado esposo haga ese llamado allí a muchas personas. Yo voy a orar por cada uno de ustedes para que esa crisis que tienen en este momento, que está pasando, cualquiera que sea la situación, cualquiera que sea la crisis que esté pasando por tu vida, cualquier necesidad, Dios la pueda suplir y la va a suplir, pero acéptala en tu corazón en este momento. Él pide esa condición y Él puede ayudar tu vida. Él puede hacer y querer y resolver muchas cosas en tu vida, pero todo depende de ti, que tú lo hagas de corazón, algo que salga de tu corazón espontáneamente. Si tú crees que el Señor es el Salvador de nuestras almas y nuestras vidas y que Él murió por tu pecado, haz esta oración conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, me arrepiento de todos mis pecados y de todas mis maldades. Señor, ayúdame, oh Dios. Padre, te reconozco, Señor, a tu Hijo Jesucristo como único y suficiente Salvador de mi alma y de mi vida. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, y no lo borres jamás, Señor. Ayúdame, oh Dios. Mira por la situación que estoy pasando. Mira esta crisis en la familia. Mira esta situación, Señor. Tú la conoces, mi Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora voy a estar orando por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, a todas aquellas personas, amigos, amigas, Dios mío, que hicieron esta confesión, aquellos que se reconciliaron con el Señor en esta hora. Padre Santo, que tú les bendiga de una manera especial y los ayude a superar esta crisis, Señor, en que están viviendo. En el nombre de Jesús, amén, amén. Recuerda que Cristo es la única esperanza, que nada es imposible para Dios. Dios puede quitarte y te quitó a partir de este momento esa angustia que cargas tú encima, esa crisis que la cual estás llevando. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde hasta la próxima programación de Matrimonios y Conflictos. Amén. Entrégale esa carga a Cristo. Entrégale esa carga al Señor. Dios te bendiga.